Estamos en esta serie de Les conviene que yo me vaya. Entonces, vamos a hablar un poquito más acerca de esto. El pastor Jorge la semana pasada habló acerca de los frutos del Espíritu Santo. Y el día de hoy me gustaría hablar acerca de los dones del Espíritu Santo. Las habilidades que el Espíritu Santo da a nuestras vidas, los regalos que el Espíritu Santo nos da para que los podamos nosotros desarrollar, usar y ser de bendición para otros. Entonces, como todos sabemos, hemos estado hablando de este tema. Les conviene que yo me vaya y nos hemos basado en Juan capítulo 16, versículo 7, donde Jesús habla a sus discípulos y les dice, ¿saben qué? Les conviene que yo me vaya, si no, no viene el Espíritu Santo, no viene el Consolador. Y bueno, vaya que Jesús tenía razón acerca de esto. El Espíritu Santo y su obra en nuestras vidas es una gran ayuda para nosotros, nos mantiene, nos ayuda a seguir adelante. Y bueno, y lo que me quiero hoy yo concentrar es en esto, ¿no? En lo que dijimos hace unas semanas, lo que dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, dice, es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones, solamente Él decide qué don da a cada uno, Él solamente decide qué don cada uno debe tener. Cierra tus ojos, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra, Señor, es alimento para nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú tienes algo especial para nosotros en este día, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tu palabra jamás vuelve a ti vacía, sino que va a llevar a cabo en los corazones y en las vidas el propósito por el cual es expuesta, Padre. También declaramos que tu palabra es una espada de dos filos, Señor, que penetra hasta lo profundo de los pensamientos y discierne los pensamientos y las intenciones, Padre. Cualquier pensamiento, cualquier intención que vaya, Señor, en contra de lo que quieras hacer tú el día de hoy en nuestros corazones y en nuestras vidas, declaramos que desde ya está sujeta a tu voluntad y a lo que tú quieres hacer y al plan que tienes para nosotros el día de hoy, Señor. También decimos, como dice tu palabra, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así nuestro corazón clama por tu palabra, Señor. Entonces te pedimos que hables a nuestra vida el día de hoy por medio de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús y el pueblo del Señor dice, amén. Amén. Muy bien. Entonces, bueno, fíjate, vamos a leer este pasaje que está ahí en 1 Corintios capítulo 12 y comienza diciendo en el pasaje, dice, hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. ¿Cuáles son los dones espirituales? Los dones que nos da el Espíritu Santo. No quiero que ignoren. Y fíjate, el apóstol Pablo usa esta frase y obviamente en diferentes versiones. No quiero que desconozcan. En esta versión dice, no quiero que ignoren, no quiero que desconozcan. Y cuando el apóstol Pablo usa esta frase, nos está llamando nuestra atención. Dice, truchas, aguas, pónganse listos, porque esto que viene es importante. No quiero que ignoren lo relacionado con los dones del Espíritu Santo. Pero, pues, no podemos saber qué son los dones, o para poder nosotros entender lo que son los dones, tenemos que estudiarlos, obviamente, ¿no? Todo lo relacionado con los dones del Espíritu Santo, los dones que acabamos de leer, que el Espíritu Santo otorga, distribuye a cada uno de nosotros. Y más adelante vamos a ver que no hay nadie que haya recibido a Jesucristo en su corazón que pueda decir, yo no tengo un don que me ha dado el Espíritu Santo. Entonces, fíjate, entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Debemos saber y entender los dones del Espíritu Santo. Y muchas veces para entender lo que es algo, tenemos que hacer un contraste y decir qué es lo que no es, ¿verdad? Hay veces que nosotros entendemos eso de una mejor manera. Entendemos lo que es algo cuando entendemos lo que no es, ¿verdad? Decimos, bueno, ¿qué es algo bueno? Algo que no es malo, ¿no?
Entonces, la primera cosa, los dones del Espíritu Santo no son talentos naturales. Los dones del Espíritu Santo no son talentos naturales. ¿Cuáles son los talentos naturales? Cantar es un talento. Y pues bueno, hay muchos cantantes que no dan la gloria a Dios, pero porque cantan no quiere decir que tienen un don espiritual, ¿verdad? Entonces los talentos naturales no son dones espirituales. Como por ejemplo, yo sé que hay muchas hermanas que cocinan muy rico, muy sabroso. Y aunque llena nuestro corazón y nuestro espíritu con esa comida tan sabrosa, déjeme decirles que el saber cocinar no es un don espiritual. Pero vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Los jugadores, los deportistas, el ser un buen arquero o ser un buen portero, ser un buen guardameta de fútbol, no es un don espiritual tampoco, es un talento natural. Fíjate, ¿qué es un talento natural? Fíjate, Dios es bueno y misericordioso para con toda su creación. Todos somos, inclusive toda la humanidad, son creación de Dios. Es parte de la creación de Dios. Y Dios en su bondad tan infinita, aunque la gente camine alejada alrededor del Señor, cuando las personas nacen, Dios les da habilidades naturales, ¿verdad? Como decíamos, el saber cantar, el cantar bien, el tocar un instrumento, el ser un buen cocinero, el ser un buen deportista. Entonces, estos son talentos obtenidos en el primer nacimiento, ¿no? Cuando nacemos, como dice la palabra del Señor, cuando Jesús estaba ahí, Nicodemo fue ante Jesús y el Señor le dice: es necesario que nazcas de nuevo. Y Nicodemo le dice: pero ¿cómo es posible que vuelva al vientre de mi madre? Bueno, el vientre de mi madre es el primer nacimiento, el nacimiento natural. Y en ese nacimiento natural, el Señor nos da habilidades naturales, pero esos no son dones del Espíritu. Hay que saber diferenciar entre las dos cosas, ¿verdad? Como decía, hay cantantes que tienen el don de cantar, pero no dan la gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, la segunda cosa que los dones espirituales no son, los dones espirituales no son fruto del Espíritu. La semana pasada el pastor Jorge habló de los frutos del Espíritu. ¿Cuántos se acuerdan de los frutos del Espíritu? Amor, paz. A ver, ¿quién estuvo aquí? Paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, ¿verdad? Esos son los dones del Espíritu. Eso es lo que tú, como un árbol, se puede decir, como un árbol que ha sido plantado en la roca eterna que es Jesucristo, como un árbol donde su interior está operando el Espíritu Santo. Tú das frutos, como el árbol da manzanas o naranjas, así tú das esos frutos. Pero esos frutos no son los dones del Espíritu Santo, es otra cosa diferente. Y otra cosa bien importante también, que los dones del Espíritu Santo no son algo que se gana por mérito personal. Los dones del Espíritu Santo no son algo que se gana por mérito personal. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo ir a la universidad y tomar la clase de dones espirituales 101 y el maestro, cuando me gradúe, me va a dar un papel y me diga: aquí está tu don espiritual. No es así. No es por mérito personal. Es un regalo del Espíritu Santo, es un regalo de Dios. El Espíritu Santo, como acabamos de leer, Él imparte los dones, Él distribuye los dones y es un regalo que no nos merecemos. Y el Espíritu Santo nos conoce mejor que nadie. Entonces el Espíritu Santo te otorga el don o te imparte el don que va a funcionar mejor en tu vida. Entonces, vamos viendo aquí, vamos conociendo. Entonces, ¿qué es la definición de un don espiritual? ¿Qué es la definición de los dones espirituales? Bueno, un don espiritual es la capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo en el momento de la conversión. Un don espiritual es la capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo en el momento de la conversión. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos otorga una capacidad sobrenatural. Fíjate, que está delante de ti hablando en estos momentos, era una persona muy retraída, muy introvertida, que para nada se iba a parar a hablar delante de la gente. Entonces no es un don natural el que nos dé el Señor.
Y el Señor trae esta capacidad sobrenatural que tú nunca pensaste hacerlo. Que tú nunca pensaste hablarle de Cristo, que tú nunca pensaste dar una palabra de ciencia, que tú nunca pensaste dar una palabra de sabiduría, pero es un don sobrenatural que el Espíritu Santo otorga a tu vida. Entonces, esa es la definición de los dones espirituales. Un don espiritual es una capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo en el momento de la conversión. Y seguimos leyendo aquí este pasaje. Y fíjate lo que dice. Ustedes saben que cuando no eran creyentes eran arrastrados hacia los ídolos mudos. O sea que cuando éramos creyentes estábamos engañados. Lo dice, por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu Santo de Dios puede maldecir a Jesús y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Fíjate, esto es bien interesante, porque sabemos que hay un mundo espiritual, ¿verdad? Y hay que saber distinguir los dones espirituales que vienen del Espíritu Santo de Dios y otras manifestaciones espirituales que no son de Dios. Nos habla la palabra del Señor en Hechos, capítulo 16, que había una joven que tenía, que ella podía hacer adivinaciones, pero no era un don que venía por parte del Espíritu Santo. Tenía un don que quién sabe dónde venía, ¿no? Era una habilidad que quién sabe dónde venía. Pero lo que hace auténtico a un don espiritual de que viene por parte del Espíritu Santo, que viene por parte de Dios, es de que esa persona use ese don para reconocer, fíjate bien, están ligados con la adoración y reconocimiento de Jesús. Fíjate, un don que viene del Espíritu Santo está ligado con la adoración y reconocimiento de Jesús como el Hijo de Dios. Fíjate, dice la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 4 versículo 3, y dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Entonces, lo que hace auténtico a un don espiritual, lo que le pone el sello de no sé si es de garantía, pero el sello de la marca, ¿verdad? Hay veces que nosotros compramos ropa, ¿no? Y vamos al Suami, ay, mira, hay una ropa de marca, y pensamos que es de marca, y la compramos y luego nos damos cuenta que era marca así como medio patito, ¿no? Pero lo que pone el sello de que es un don auténtico espiritual que viene del Espíritu Santo es que, como dice la palabra del Señor aquí, es que confiesa a Jesús, adora a Jesús y reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, eso es lo que lo hace auténtico como un don espiritual que viene del Señor. Ahora, ¿cuál es la fuente de los dones? ¿Cuál es la fuente de los dones espirituales? Pues obviamente hemos dicho que el Espíritu Santo es el que imparte, distribuye los dones, el que dice, la hermana Perlita va a tener este don, Elizabeth va a tener aquel don. El Espíritu Santo es como nos conoce, Él es el que imparte los dones espirituales, pero Él es la fuente. Pero fíjate algo muy hermoso que dice aquí, y dice en el versículo 4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces ahí está el Espíritu Santo, ¿verdad? La presencia del Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y fíjate, hay algo bien interesante, de que lo que entendemos acerca de los dones espirituales es porque el apóstol Pablo escribió esta carta a la iglesia de Corintios. Y la iglesia de Corintios tenía un problema de abundancia de dones, pero que también no los manejaban los dones, no los usaban como el Señor quiere que usemos los dones espirituales. Entonces fíjate, había división, había desorden, porque hay un propósito y solamente un propósito para los dones espirituales,
y ese es para la edificación de la iglesia. Los dones espirituales no son para nuestro ego, no son para nosotros mismos sentirnos superiores a otros, no son para lucirnos, no son para sentirnos famosos, no es para nada de eso. Los dones espirituales son específicamente para la edificación de la iglesia. Vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Entonces, inclusive cuando los dones espirituales no se usan para la edificación de la iglesia, eso comienza a causar división. Entonces, por esto aquí el apóstol Pablo dice, aquí en el versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo, uno solo. Y dice, hay diversidad de ministerios. ¿Sabes qué? Los dones, como dijimos, es esa habilidad, esa capacidad sobrenatural que Dios nos ha dado, que el Espíritu Santo nos ha impartido. Pero el ministerio es lo que hacemos con esa capacidad, ¿verdad? Vamos a decir, con el don de profecía, con el don de ciencia, podemos enseñar a otros, podemos compartir. Ese es el ministerio. Y la palabra del Señor habla también acerca de los ministerios. Unos son maestros, pastores, evangelistas, etcétera, etcétera. Entonces, como dije, el don es la capacidad sobrenatural que nos da el Espíritu Santo. El ministerio es qué es lo que hacemos con esa capacidad sobrenatural que nos ha otorgado el Espíritu Santo. Entonces, fíjate, aquí está la Trinidad, aquí están las tres personas de la Trinidad. Primeramente en el versículo 4 menciona al Espíritu Santo y luego dice en el versículo 5 y luego dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El Señor es Jesucristo. Y fíjate, ¿por qué decimos que aquí se refiere a Jesús? ¿Cuál fue el mayor ejemplo de cómo ejercer un ministerio? ¿Quién vino a este mundo y ejerció un ministerio para que todo el mundo pudiera ver cómo se ejerce un ministerio? Para que todo el mundo pudiera ver cómo aquellos que somos servidores hemos venido para servir. Jesucristo. Entonces aquí vemos, y luego sigue diciendo aquí, dice hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, ahí se refiere al Padre, pero Dios hace todo, pero Dios que hace todo en todos, Él es el mismo. Entonces aquí lo que estamos viendo es que la fuente de estos dones, aunque el Espíritu Santo es el dador de los dones, la fuente es la Trinidad. El Espíritu Santo es el dador, el Señor Jesús es modelo para el ministerio y Dios, el Padre, es el que opera en todos. Entonces, ya hemos visto, ¿verdad? ¿Qué es lo que son los dones? ¿Y qué es lo que no es un don del Espíritu Santo? ¿Cuál es la definición de los dones? ¿Qué es lo que trae autenticidad de que es un don que ha sido impartido en ti por parte del Espíritu Santo? Y ya hemos visto cuál es la fuente de los dones. Pero ahora queremos ver cuál es el propósito de esos dones, ¿verdad? Aunque ya lo mencionamos un poco. Fíjate, dice la palabra del Señor, dice, pero la manifestación, en el versículo 7 dice, pero la manifestación del Espíritu les es dada a cada uno para provecho. Pero la manifestación del Espíritu, está hablando aquí de los dones, ese es el tema el que está en este pasaje. Pero la manifestación del Espíritu les es dada a cada uno para vanagloria, no, ¿verdad? Para provecho. Y fíjate, aquí dos cosas bien importantes que dice la palabra del Señor en este versículo. Este versículo viene empacado con dos verdades muy especiales. Primeramente dice, le es dada a cada uno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cada uno de nosotros al menos se le ha impartido, se le ha dado un don espiritual, un don por parte del Espíritu Santo. Y dice, el propósito es el provecho del cuerpo de Cristo, la ayuda mutua, la edificación y en última instancia ayudarnos a madurar como iglesia reflejando la imagen de Cristo. Fíjate, entonces el propósito de los dones es la edificación de la iglesia.
es edificarnos uno a otro, es ayudarnos a crecer como hijos de Dios, ayudarnos a crecer como cristianos, como aquellos que hemos decidido seguir a Jesús. Y fíjate, esto es bien importante, y sigue diciendo la palabra del Señor. Dice a uno, y comienza a enumerar los dones que nos ha dado el Señor, ¿verdad? Pero es importante que veamos cuál es el propósito de los dones, que es edificar al cuerpo de Cristo, edificar a la iglesia. Y fíjate, aquí comienza a enumerar los dones y dice en el versículo 8, dice, a uno el Espíritu le da palabra de sabiduría, a otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia, a otro el mismo Espíritu le da fe, a otro dones de sanidades, a otro más el don de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro el don de discernir los espíritus, a otro el don de diversos géneros de lenguas y a otro el don de interpretar lenguas. Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Y fíjate lo que dice, lo que sigue diciendo aquí la palabra, dice, porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos, siendo muchos, conforman a un solo cuerpo, así también Cristo es uno solo. Y fíjate, y no quise poner todo este pasaje, pero después aquí el apóstol Pablo continúa con esta analogía. Y déjame decirte que esta analogía del cuerpo, de cómo el Espíritu Santo, de cómo el apóstol Pablo habla de que nosotros como iglesia somos como un cuerpo que está compuesto de muchos miembros, ¿verdad? El cuerpo tiene mano, tiene pies, tiene piernas, tiene brazos, tiene cabeza, tiene oídos, tiene ojos, tiene boca, tiene nariz. Entonces, esta analogía que hace aquí el apóstol Pablo la hace en varias ocasiones. De hecho, en Efesios también habla el apóstol Pablo que el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, somos como eso, como un cuerpo que tiene varios miembros. Entonces, aquí en este pasaje el apóstol Pablo dice que la oreja no le puede decir al pie, no te necesito, o el ojo no le puede decir a la boca, no te necesito. Estoy parafraseando. Entonces el apóstol Pablo habla de esto, y más adelante vamos a ver cómo es esto bien importante en este tema de que es importante entender el propósito de los dones. ¿Y sabes por qué es bien importante? Porque, como decía hace algunos momentos, la iglesia de Corintios tenía abundancia de dones, pero había un desorden. Y dice la palabra, cuando vemos ahí, cuando leemos la carta a los Corintios, dice, y entendemos que cuando los dones se ejercen sin este propósito, cuando los dones se ejercen sin el propósito de edificar el cuerpo de Cristo, sin el propósito de hacer crecer cada miembro, cada parte del cuerpo, cada miembro del cuerpo, pueden generar desorden, división e inmadurez. Y muchas veces, déjame decirte que la iglesia de los Corintios estaba en un extremo, ¿no? Tenía muchos dones y se usaban de una manera desordenada. Pero hay veces que otras iglesias, para evitar eso, se han ido al otro extremo y no conocen los dones del Espíritu Santo. Y dijimos que los del Espíritu Santo están para que el cuerpo de Cristo crezca, para que el cuerpo de Cristo sea fortalecido, para que cada uno de sus miembros se desarrolle correctamente. Y muchas veces las iglesias dicen, por no estar en este extremo de desorden, de inmadurez, de vanagloria, entonces vamos a cerrarle la puerta a los dones del Espíritu Santo. Imagínate tú, un niño pequeño, un bebé que va creciendo, un infante, que de repente dice, no, pues es que ese niño comienza a correr, se puede caer y se puede escalabrar. Entonces hay que tener al niño encerrado en su cuarto para que no se vaya a descalabrar, para que no se vaya a dañar. No le enseñes a andar en bicicleta porque entonces se puede caer en la bicicleta. Yo y Luis tenemos una historia de andar en bicicleta. ¿Y qué es lo que pasa cuando sucede esto? Pues la iglesia no crece.
no desarrollamos nuestros dones, nos quedamos en el mismo lugar. Y es por esto que el apóstol Pablo dice, en el primer versículo que leímos, puesto que el apóstol Pablo dice, ¿sabes qué? Es importante que conozcan los dones del Espíritu Santo, que no los ignoréis, que no los hagas a un lado, que no los tengas por poca cosa. Porque entonces, como dije, cuando los dones no se ejercen, la iglesia se estanca y no crece. Y como dije hace algunos momentos, en el momento que tú naces de nuevo, que tú naces del Espíritu, te ha sido otorgado un don espiritual por parte del Espíritu Santo, valga la redundancia. Y está ese don ahí. Y el hecho que tú no estés ejerciendo ese don que te ha dado el Señor, no significa que no te lo haya dado. Es simple y sencillamente que no lo estás ejerciendo. Es como una persona que cursa su carrera y se convierte en un licenciado, pero se va a trabajar de taxista, ¿no? No quiere decir que no sea, ¿verdad? Que no tenga la licenciatura. Significa que no ha ejercido eso que él ha ganado. Y a diferencia de eso, sabemos y entendemos que los dones que nos da el Espíritu Santo no es algo que nos podamos ganar, pero es algo que tenemos que tener esa hambre, que tenemos que tener ese denuedo para ejercer el don que el Espíritu Santo nos ha otorgado, el don que el Espíritu Santo nos ha dado. Hemos aprendido que cada uno al menos le ha dado un don al Espíritu Santo. A muchos les da 2, 3, 4, 5, tal vez los tienes todos y ni siquiera lo sabes porque no te has enterado, porque no los ejerces. Y lo que pasa es de que el Señor tiene planes para que tú seas de bendición para la gente que está a tu alrededor. ¿Sabes cuál es el cuerpo de Cristo? Mira a tu alrededor. Los que estamos aquí el día de hoy, ese es el cuerpo de Cristo. Y el Señor te ha dado un don a ti específico, a cada uno de nosotros, Martita, Raimundo, Rafa, Elizabeth, Diana, Martita, Ninfa, todos los que estamos aquí, el Señor te ha dado un don específico. Y te ha dado unas habilidades especiales. Y ese don específico, combinado con tu personalidad, combinado con tus experiencias. Nadie más puede llevar a cabo ese don de la manera que tú lo puedes llevar. No hay otro ser humano que lo pueda hacer como tú lo puedes hacer, porque el Señor te ha escogido con tus experiencias combinadas con ese don. El Espíritu Santo quiere hacer grandes cosas contigo. Y mira a tu alrededor. Y ese don te ha sido dado para hacer bendición a los que están aquí, los que estamos aquí. Y los que van a venir, y también para aquellos que te encuentres, para tus familiares, para tus amigos, para tus conocidos, para tus amistades, para bendecir sus vidas. Ese don ha sido otorgado a ti. El hecho de que lo ejerzas no quiere decir que ese don sea revocado. Dice la palabra del Señor que los dones son irrevocables. Dice la palabra de Dios que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Una vez que el Espíritu Santo te otorga un don, Él no dice, mejor se lo voy a quitar. Él no se arrepiente, sino que ese don que te ha dado Él es para siempre, para que tú lo uses. Entonces, como dijimos, es uno o más dones. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios, dice también ahí mismo, y ahí mismo nos comienza a ilustrar esta analogía un poco más acerca de cómo la iglesia es como un cuerpo, y dice en el versículo 14, dice, además el cuerpo no está constituido por un solo miembro, sino por muchos, y comienza a dar más luz en este día, y luego dice en el versículo 27, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular.
Y fíjate, regresamos a decir lo que estamos diciendo hace rato, ¿no? Lo que dice ahí en ese mismo pasaje, no lo puse porque estaba muy largo el pasaje, pero dice que el ojo no puede decir no ocupo a la oreja, o la oreja no puede decir no me necesitan. Y hay veces que decimos y tenemos, y ese don que el Espíritu nos ha dado, que nos ha otorgado, no podemos decir, no tengo que ejercerlo porque no se necesita mi don. Imagínate que de repente tu oreja te dijera, no me necesitas, no necesitas tú oír. Yo sé que a veces quisiéramos no oír, ¿verdad? Especialmente cuando nos regañan, ¿verdad? O a veces que de repente tus ojos te dijeran, ¿sabes qué? ¿Para qué quieres ver? O que tus piernas te dijeran, ¿para qué quieres caminar? No me necesita, no ocupas caminar. Y lo que yo entiendo aquí en este pasaje, que nos está diciendo el apóstol Pablo, es que cuando nosotros no ejercemos nuestros dones, cuando nosotros no ejercemos esa capacidad sobrenatural que nos ha sido otorgada, porque decimos, no es importante mi don, o porque decimos, no, pues los hermanos también ahí, el hermano Ezequiel ahí, los que suenan alabanza ahí, que ellos lo hagan. Cuando no ejercemos nuestro don es como le dijera, como que si la oreja o como si los labios le dijeran a nuestro cuerpo, no necesitas comer, ¿para qué me quieres? Porque dice la palabra del Señor que cada uno tenemos un don y que todos esos dones, todos y cada uno de ellos son necesarios para la edificación de la iglesia. Entonces es importante que tú descubras cuál es el don que el Espíritu Santo te ha dado. Y fíjate, dice la palabra del Señor acerca de esto. Dice, por eso ustedes que desean dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Tenemos que procurar, dice el apóstol Pablo, que tenemos que procurar que los dones espirituales abunden, porque entonces vamos a ser una iglesia más edificada, ¿no? Y yo sé que dice la palabra del Señor, y yo sé que usamos esta analogía de decir, ¿sabes qué? Somos una obra en proceso, ¿verdad? Dice Filipenses capítulo 1, dice que nosotros, dice el Señor, la obra que ha empezado usted la voy a perfeccionar, la voy a terminar. Y decimos, Dios no se va a dar por vencido en nosotros. Y decimos, sí, es que soy una obra en proceso, soy una obra en construcción, que el Señor está trabajando en mí. Pero ¿sabes qué? Pero el Señor quiere que la obra avance. Estamos, como ya en México, en obra negra todo el tiempo. Ya hay que ponerle ventanitas, ¿no? Hay que ponerle puertitas, ya sus acabados, ¿no? Que se vaya viendo que hay avance, ¿no? Sí, somos un obra en proceso, pero hay que continuar edificando para la edificación de la iglesia. ¿Y sabes cómo vamos a continuar edificando? Ejerciendo ese don que el Espíritu Santo te ha dado a ti. Y tal vez te dijeron tus papás, yo no sé, ¿verdad? Pero tal vez te dijeron tus papás, no, el que nace para tamal del cielo le caen las hojas, ¿no? O tal vez te dijeron tus papás, no, el que nace para maceta no pasa el corredor. Y tú en tu corazón piensas que sabes que no, pues yo no tengo nada que dar. Pero el Señor nos ha hecho nuevas criaturas. Nos ha hecho hombres y mujeres nuevos. Y tal vez en tu vieja naturaleza, en tu vieja vida, tal vez sea cierto que tal vez no tenías nada que dar. Pero cuando estamos en Cristo, las cosas son diferentes. Las cosas cambian. En Cristo. Y cuando recibimos al Señor en nuestro corazón, el Espíritu Santo te otorga y distribuye dones. ¿Y sabes qué? Y dice la palabra del Señor, que Él puede hacer mucho más de lo que podemos pensar o imaginar.
Dice la palabra del Señor que Él nos ha preparado de antemano para hacer buenas obras. Y nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo. Con nuestro conocimiento no podemos hacerlo. Con nuestras habilidades naturales no podemos hacerlo. Por eso dijimos al principio que es muy diferente las habilidades naturales a los dones espirituales. Porque nuestras propias habilidades, nuestras propias fuerzas nos cansamos, nos damos por vencidos. Pero cuando los dones espirituales están operando en el pueblo del Señor, cuando los dones espirituales abundan en la iglesia de Cristo, no hay nada que nos pueda parar, no hay nada que nos pueda detener. Pero todo comienza contigo diciendo: Señor, ¿qué don me has dado? Señor, ¿qué don fue el que tú pusiste en mis manos? ¿Qué pusiste en mis manos, Señor? Que tengo que ejercer, Señor. Comienza con cada uno de nosotros dándonos cuenta y diciendo: yo sé que mis hermanos necesitan el don que ha puesto el Señor en mi vida. Desde el más nuevo hasta el pastor, hasta yo ocupo el don que ha puesto el Señor en tu vida para que me edifiques, para que bendigas mi vida. Aún el pastor Jorge, todos. Y entonces es importante esto. Y luego fíjate lo que dice la palabra del Señor. Ay, me adelanté. Como te decía en Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo también hace esta analogía acerca del cuerpo. Dice que los ministerios, y dijimos que los ministerios es lo que hacemos, lo que llevamos a cabo usando nuestros dones que el Espíritu Santo nos dio. En Efesios capítulo 4 habla acerca de los ministerios y dice, y describe para qué son los ministerios, y esta es la descripción, dice, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo. En todo. Y como decíamos por ahí, ¿qué es en todo? Es todo, ¿no? Si te sientes tú que estás estancado en la vida, si te sientes tú que no se abren las puertas para ti, si te sientes tú que te sientes estancado, te sientes que varado en tu vida y sientes que tienes que crecer como persona emocionalmente, financieramente, lo que tú quieras, espiritualmente, dice la palabra del Señor. Aquí lo que yo entiendo que dice la palabra del Señor es que los ministerios que son resultado de los dones espirituales en acción, dice que son para que crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Es la cabeza del cuerpo que bien concertado, dice, y unido por las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, si queremos crecer como personas, si queremos crecer como hijos de Dios, tenemos que permitir que los dones espirituales operen en nuestra iglesia. Tenemos que permitir que los dones espirituales se manifiesten en nuestros medios. Y fíjate, y pues bueno, es nuestra responsabilidad saber cuáles son los dones espirituales que el Señor nos ha otorgado. Y como escribió aquí el apóstol Pablo en Romanos, si tenemos el don de servicio, sirvamos. Si tenemos el don de enseñanza, enseñemos. Entonces, si tenemos estos dones, si el Señor ha puesto algo en nuestras manos, algo en nuestro corazón, para que usemos para su servicio, tenemos la responsabilidad de hacerlo y de llevarlo a cabo. Porque si no, después no podemos decir, pues, ¿por qué no crecemos como personas? ¿Por qué no crecemos como congregación? ¿Por qué no crecemos como comunidad?
pues yo lo que entiendo aquí que dice la palabra del Señor, que somos un cuerpo unidos por coyunturas. Y cuando comenzamos a ejercer los dones espirituales, es lo que comienza a traer crecimiento a este cuerpo, al cuerpo de Cristo que somos tú y yo. Entonces, hemos entendido lo que significan los dones, ¿verdad? Lo que no son los dones. Y sabemos lo que los hace auténticos, ¿no? Si por ahí alguien hace algo raro y es una persona que no reconoce a Jesús y que no adora al Señor, pues sabemos que pues tenemos que por ahí tener mucho cuidado, ¿no? Sabemos que la fuente de los dones, el Espíritu Santo, es el que da los dones, el que los distribuye, pero la fuente de los dones es, ahí están operando Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entendemos que el propósito de los dones es única y exclusivamente para edificar a la iglesia, para dar en el crecimiento de la iglesia. Y para terminar, entendemos que nuestra responsabilidad, porque ¿sabes qué? ¿A quién se le otorgó el don espiritual? ¿Al vecino? No, ¿verdad? A nosotros, ¿verdad? Nuestra responsabilidad, saber cuáles son nuestros dones, ejercerlos. Y como decía ahí en Romanos, el que se dé el don de enseñanza, que enseñe; el que se dé el don de servir, que sirva. Entonces, es importante que todos y cada uno de nosotros ejerzamos esos dones que el Señor ha puesto en nuestras vidas.